Bueno, pues ya estamos aquí en el curso de plenitud. Hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de la plenitud en la vida de cada uno de nosotros. A veces no sabemos cómo tomar esa plenitud. Sabemos que esto está basado bajo pues la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es veraz, es eficaz, es viva y transforma el corazón de las personas. Pero esta vez vamos a hablar sobre la plenitud. Y bueno, al finalizar esta sesiones, pues vamos a aprender a saber la definición, podemos relatar la definición de lo que significa plenitud. Y es algo muy importante porque la plenitud no solamente es la plenitud espiritual, sino la integración de la plenitud en el área emocional, física, espiritual y en todas las áreas que nosotros tenemos que vivir. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, él habló y dijo que tomemos de su plenitud. Dice que por gracia su gracia sobre gracia vino sobre nosotros, pero nosotros tenemos que hacer esa decisión de tomar la plenitud. Y también en Juan 10:10 habla sobre que Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces, yo quiero compartirles un poquito sobre lo que, lo que cambia la vida de las personas para que puedan disfrutar de este privilegio de ser hijos de Dios, de disfrutar de esta redención de Cristo que Cristo nos otorgó y que podamos vivir de acuerdo a sus planes y sus promesas. Yo les voy vamos a compartir pantalla y vamos a empezar este tema que está interesante y me gustaría que podamos observar, pues se divide en el objetivo general, el contenido, la introducción, la historia. Entonces vamos directamente al objetivo general. Al finalizar el curso taller, el participante recordará la definición de plenitud, relatará la diferencia entre la plenitud personal y la espiritual desde una perspectiva bíblica y tomará conciencia de la importancia de alcanzar una plenitud integral en su vida. Recuerden, de verdad recuerden que a veces nosotros venimos a los pies de Cristo y venimos con muchas cosas que traemos de nuestro pasado. Traemos muchas cosas que Dios quiere transformar. Algunos vienen a los pies de Cristo y creen que, ay, que ya todo va a ser súper la transformación de un día para otro y creemos. Entonces, de repente ahí nos salimos del plan divino por precisamente tener una expectativa de lo que la Biblia no dice. La Biblia no dice que no vas a batallar, la Biblia no dice que no vas a sufrir, la Biblia no dice que no vas a tener obstáculos, la Biblia no dice cosas que a veces nos dice acerca de venir a los pies de Cristo. La misma vida nos enseña que nosotros vivimos y que tenemos consecuencias de nuestras acciones, pero también dice que su misericordia es inmensa y grande y maravillosa y especial. Entonces yo quiero que nosotros entendamos que la plenitud está catalogada desde la perspectiva bíblica, poder alcanzar ese estado de bienestar y completitud en todas las áreas de nuestra vida, a través de una relación con Dios, por supuesto. Hay personas que buscan la plenitud en cosas diferentes, cosas que no están bien, que no son correctas y que realmente pues no se encuentra porque ese vacío no se llena. Esto pues es algo real, que quién no, tú o yo, anduvimos buscando llenar ese vacío para sentirnos completos, para sentirnos capaces, para sentirnos aceptados, para sentirnos significativos, para sentirnos con una manera de vivir de acuerdo al plan que queremos vivir, ¿no? Que sea toda la plenitud. Entonces eso no lo puede dar nadie más que Cristo. Cristo es el que hace
posible que nosotros tengamos un propósito eterno, un sentido de vida, un sentido de pertenencia, un sentido especial y que podamos nosotros entender que la plenitud integral es algo que viene de Dios, de lo interior a lo exterior. No podemos decir, ay, es que es primero estoy plena acá afuera y luego ya estoy plena acá adentro. No, es algo que viene de lo interior hacia lo exterior. Entonces, sí es bueno que entendamos el concepto de la plenitud integral para poder nosotros saber la división entre lo espiritual y lo físico. Y también para que podamos nosotros saber que esa unidad que somos no podemos quitarla, ¿no? Vamos a pensar, voy a pensar por un momento lo que a mí me pasaba al principio cuando vine a los pies de Cristo, que yo quería vivir conforme a mis deseos, conforme a mis planes o conforme a mi pasado estilo de vida que tenía, ¿no? Quería volver a hacer lo mismo y comportarme de la misma manera, andar como me daba la gana y mil cosas, ¿no? Entonces eso no alcanza esa plenitud integral desde la mirada de Dios hacia ti. Dios quiere que tú seas plena. Él diseñó a Jesús mismo para que pudiera morir y nos reconciliáramos con Él y pudiéramos tener esa identidad de hija y también esa identidad de poder saber que necesitamos que nosotros seamos llenos de Él, que esa área espiritual sea llena de Él y que cuando ya sea llena de Él, pues nosotros podamos vivir conforme a los mandatos, designios, propósitos divinos. Muchas veces, pues como no son saciadas nuestra vida personal, pues a veces no sabemos cómo resolver conflictos personales, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la plenitud personal y la plenitud espiritual? Pues la plenitud personal es lo de afuera. La plenitud personal es un concepto que se refiere al estado de sentirse completo, satisfecho y en armonía consigo mismo. Y esta noción va más allá de la mera felicidad momentánea, ya que implica el estado de bienestar integral que abarca diferentes aspectos de la vida en una persona. O sea, que vamos hablando de afuera, lo que implica afuera, o sea, lo que nosotros somos. Dice que lo que somos acá adentro, pues somos acá afuera. Entonces, las emociones gobiernan nuestra vida, las emociones gobiernan ese estado de necesidad de que pues no está completo, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre la plenitud espiritual? Pues es que la plenitud espiritual en Cristo se refiere a una experiencia de vivir en completa conexión con Jesús, permitiendo que su amor, gracia y enseñanzas transformen al ser interior de la persona. Fíjense, según la perspectiva cristiana, esta plenitud no se trata solamente de un bienestar temporal, sino de una transformación profunda que impacta todos los aspectos de la vida, tanto la emocional, la mental y la relacional. Por supuesto, la espiritual. Si tú tienes una buena relación con Dios, si tú buscas a Dios, Él solito en su mismo espíritu y la excelencia de su poder va a hacer que tú puedas vivir esa plenitud personal. No puedes, yo recuerdo mucho y lo digo por mí misma. ¿Cuántas veces no intentas hacer algo y no puedes por tus propias fuerzas? No sé, voy a pensar en un testimonio de una amiga que me decía, ay, Pati, es que tú no sabes cuánto yo he orado para dejar el cigarro, no sé, X, ¿no? Bueno, ella sí es un testimonio real. Y yo le decía, amiga, pues ya no lo hagas con tus fuerzas, hazlo con las fuerzas del espíritu, porque cuando el espíritu te enseñe, pues va a haber una transformación de adentro hacia afuera. A veces así estamos, ¿no? Tratando de hacer que todo suceda, que algo suceda, que por favor que cambie, que ya no sea tan ansiosa, que ya no sea tan preocupada, que ya no sea tan carnal, que ya no sea tan vanidosa, que ya no sea tan materialista, que mil cosas que sabemos que tenemos porque somos seres imperfectos, viviendo una vida imperfecta, pero que sabemos que cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos y tenemos esa relación con Dios, sabemos que hay algo que tenemos que seguir transformando. Entonces, la plenitud espiritual es de acá adentro hacia acá afuera. Entre tú más
tengas ese amor, esa gracia y esa enseñanza de su palabra, tú vas a poder saber cómo identificar cuando tú estás cuando tú andas en la carne o cuando tú andas en el espíritu, ¿no? Porque si tú solamente quieres andar en la carne, pues tu vida desafortunadamente va a ser no tan plena porque vas a vivir de acuerdo a tus circunstancias y a veces las circunstancias no son tan buenas como quisiéramos. A veces vamos a tener obstáculos, vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener apuros, vamos a tener persecuciones, a sentirnos derribados, pero cuando tenemos a Dios y a su Espíritu y cuando nosotros tenemos una verdadera perspectiva, qué significa la plenitud espiritual y qué significa la plenitud personal, nosotros vamos a poder integrar esta verdad y ahí es donde empieza el de sujetarse la carne al espíritu, porque cuando nos sujetamos al espíritu, pues hay vida y hay paz, pero cuando le damos rienda a la carne, pues hay guerra, no hay muerte, dice su palabra, ¿no? Que hay muerte. Entonces sí es importante que diferenciamos entre una y la otra, porque si no diferenciamos, pues tú normalmente no vas a poder vivir esta plenitud integral que nosotros deseamos que tú aprendas y que a mí a lo largo de la vida me ha enseñado Dios a cómo trabajar esas áreas emocionales, con su palabra, por supuesto, y también con consejería, que Dios pone personas que nos ayudan a poder ser transformados conforme a sus planes. Recuerda que lo que Dios tiene para ti son cosas buenas, no son cosas malas. Y si nosotros nos dejamos gobernar por el área personal, que se refiere al estado de sentirnos completos, satisfechos con uno mismo en el área emocional o física, entonces pues vamos a ir contra lo que el espíritu mismo dice de nosotros, ¿no? De lo que quiere transformar en nosotros. Las características de la plenitud personal, fíjense, o sea, aquí vas a identificar, ahí vas a ver qué necesidad tenemos y que no es malo, porque vuelvo a lo mismo, Dios no nos hizo mal, Él nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Él nos hizo con estas características hermosas de que necesitamos autenticidad, que necesitamos autoconocimiento, que necesitamos un bienestar emocional, que necesitamos un desarrollo personal, que necesitamos ese equilibrio. Pero si lo hacemos sin Dios, pues no vamos a poder tener esa plenitud personal, bueno, esa plenitud integral que estamos hablando mucho hoy porque lo personal no se puede separar de lo espiritual. Es como decir, hoy me pongo mi vestido de espiritual y mañana me pongo mi vestido de carnal o de personal. No, no, no. Nosotros necesitamos una autenticidad y esa autenticidad nos hace sentir que somos algo, alguien, que implica ser fiel a uno mismo y vivir de acuerdo con los valores, creencias propias y actuar en coherencia con la identidad de cada individuo. Nosotros tenemos una identidad, somos auténticos y a veces no somos auténticos, no porque no queramos serlo, sino porque nos da miedo el rechazo. Voy a pensar en el rechazo. ¿Cuántas veces tú como yo, bueno, yo lo digo por mí misma, no puedo hablar por ti, pero yo muchas veces perdí mi identidad de quién soy o de lo que Dios quería por sentirme aceptada por los demás? Entonces esa autenticidad a veces la perdemos por lo mismo, por querer sentir aceptación de personas que nos piden hacer cosas que no debemos de hacer y que no debemos de perder nuestra identidad de quiénes somos como personas. Dios, ¿qué hizo en nosotros? Tenemos esa seguridad, esa firmeza. Entonces es bien importante que sepas que estas características son importantes, porque si no te conoces tú como eres, pues vas a perder ese encanto de cómo te creó Dios, ¿no? Y vas a, desafortunadamente, pues no puedes culpar a otros de tus acciones, porque tú eres la protagonista de tu historia. O sea, yo no puedo decir, ay, es que mi esposo, ay, es que mi hijo, ay, es que la circunstancia, ay, no, no, no. No. La autenticidad es lo que tú eres y lo que tú
amas de ti mismo, o sea, lo que tus valores, lo que tus creencias propias de quién eres, esa es tu autenticidad, porque Dios nos hizo auténticos y a veces ahí perdemos, ¿no? Yo te pregunto hoy, te hago esa pregunta, ¿cuántas veces no perdiste tus valores por hacer cosas que otros querían que hicieras por lo mismo que querías ser aceptada, ¿no? Autoconocimiento. Pues el autoconocimiento es entender quiénes somos y cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, deseos y necesidades. Es necesario para alcanzar la plenitud personal. La reflexión y la introspección son herramientas claves en este proceso. Si tú no sabes quién eres, si tú no sabes qué fortalezas tienes, si tú no sabes qué debilidades tienes, si tú no sabes nada de ti y vives que te empujen y te empujen. Voy a poner un ejemplo. Yo lo voy a poner un ejemplo muy sencillo de a veces no tener nuestro autoconocimiento personal. Vamos a pensar que crecimos, vivimos, hicimos todo lo que nuestros padres querían que hiciéramos. Y ellos nos dirigían, nos controlaban, nos decían esto sí, esto no. Y yo no estoy diciendo nada mal de los padres nos enseñaron de acuerdo a lo que ellos sabían, pero muchas veces nos quitaron la seguridad, por ejemplo, nos quitaron la identidad, nos quitaron el de no reconocer que somos débiles o a lo mejor al contrario, te hicieron demasiado débil. Entonces, tenemos que autoconocernos. Tú te tienes que autoconocer. No tengas miedo de autoconocerte. Es importante que te conozcas. Es importante que sepas cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, cuáles son tus deseos, por qué no, y tus necesidades, porque Dios siempre pone cosas acá en nuestro interior para que nosotros podamos vivir esa plenitud que inquieta nuestra vida para que podamos tener esas características personales de que quiénes somos, ¿no? Porque eso lo va a usar para que Él se glorifique en tu vida. El bienestar emocional, por supuesto, la plenitud personal se relaciona estrechamente con la capacidad de gestionar las emociones en forma saludable, cultivar la empatía y mantener relaciones interpersonales significativas. Un bienestar emocional no puede ir sin la autenticidad y sin el autoconocimiento. No puedes tener un bienestar emocional si tú no sabes quién eres, si no sabes qué te gusta, qué no te gusta, si tú no sabes cuáles son tus valores, si tú no sabes cuáles son tus creencias personales. No vas a poder hacer esa mujer que Dios quiere que seas una mujer plena, una mujer, si eres extrovertida, pues extrovertida, si eres introvertida, pues introvertida, si eres, no sé, si eres carismática, pues carismática, si eres seria, pues seria. Entonces ahí hablamos de un bienestar emocional, porque si no somos esas personas, pues entonces vamos a estar como disfrazadas, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿De qué te disfrazas hoy? No, tú tienes que ser auténtica, tienes que saber quién eres, tienes que reconocer quién eres, cuáles son tus debilidades. Y bueno, yo voy a poner un ejemplo personal. Yo cuando leí eso de Pablo, ¿no? Que es un versículo hermoso que te lo recomiendo, que Pablo decía que le quitara su debilidad, ¿no? O sea, y le he pedido a Dios que me lo quite y dijo, bástate mi gracia, que en tu debilidad yo me fortalezco, o sea, la fortaleza de Dios. Y dijo Pablo, y si me he de gloriar, pues me glorio de mis debilidades para que el poder de Cristo obre en mí. Entonces ahí es donde dices, ah, qué contradictorio soy esto, pero no, es que Dios lo dijo y Dios lo quiere así. Y Dios usó hombres naturales, normales como tú, como yo, porque a veces pues tenían esos problemas emocionales, ¿no? De que no sabían cómo manejar ciertas áreas de su vida para resolver algunas cosas personales que se tenían que resolver. Yo te voy a decir algo. Para Dios en su palabra, más bien, Dios en su palabra nos dio una respuesta para todo. Esto que estoy hablando hoy en el área personal
Es algo que en las iglesias a veces no nos quieren hablar porque todo lo pueden poner de que todo es pecado. Y yo no dudo que seamos pecadores, soy la primera. Pero hay muchas áreas de nuestra vida que, por ejemplo, el desarrollo o el bienestar o el equilibrio no lo tenemos porque no hemos sido enseñados o instruidos en lo que... ¿Qué dice? Por ejemplo, ¿qué dice de Dios de de la autenticidad o de la identidad? ¿Qué dice? Bueno, pues que fuimos formados, que somos formados por Él, que fuimos creación formada por Él. Y también dijo que grande, buena obra hizo, o sea, se glorió de lo que él mismo hizo en nosotros, ¿no? Porque le gustó lo que hizo. Que somos pecadores, sí, que somos malos, sí, que la regamos, sí, que nos equivocamos, sí, pero la diferencia es que tenemos un redentor maravilloso y un salvador que nos da esa instrucción de cómo debemos de manejar todas estas áreas que necesitamos manejar. El desarrollo personal es la búsqueda constante de un crecimiento, aprendizaje y mejora continua. De verdad que nosotros queremos alcanzar. ¿Quién no quiere alcanzar la plenitud personal? Todos queremos alcanzar. Y el desarrollo personal, pues, es ponerse metas, desafiar los límites, salir de la zona de confort, tener actitudes que fomenten un buen desarrollo personal, que podamos ser más diligentes, más responsables, aprovechar el tiempo, vivir de acuerdo a los propósitos divinos. O sea, todo esto es tan importante porque de verdad es tan importante porque somos seres emocionales, somos seres personales, somos personas que necesitamos saber todo esto. Si tú no tienes todo esto, vas a batallar para poder entender lo que Dios quiere para tu vida. Un equilibrio. El equilibrio es encontrar entre todos estos aspectos de la vida, como el trabajo, la familia, el ocio y la salud, que es esencial para experimentar la plenitud personal, mantener una armonía entre las distintas áreas de nuestra vida y que nos ayude a sentirnos completos y realizados. Estamos hablando de las características de la plenitud personal. Y yo te voy a decir algo. Dios obra en el espíritu, pero también nosotros tenemos que dejar que Él trabaje en nuestra vida personal. No dejemos de incluirlo en nuestra vida personal, porque si tú no lo incluyes en esta vida personal, como la autenticidad, como esto que estamos viendo, no vas a poder vivir esa plenitud que Él desea que tú vivas. Entonces, es algo que tienes que saber y que tienes que conocer. Ahora vamos a ver un poquito sobre las características de del área de plenitud espiritual, que es lo primero, es nuestra relación con Dios. Unión con Dios a través de Jesucristo. Recuerden que Cristo fue el que hizo posible que nos reconciliáramos con el Padre. Los creyentes experimentamos una conexión íntima con Dios que les permite recibir la guía, la sabiduría y la fortaleza divina. Fíjense, o sea, ya hablamos de lo personal, ya hablamos de lo que necesitamos saber para tener plenitud personal. Ahora vamos a ver qué características necesitamos, qué necesitamos saber tú y yo para vivir esta plenitud espiritual, ¿ok? Que la primera es la relación con Dios. Primero la salvación y luego nuestra relación de identidad como hijos, porque ahora ya tenemos acceso al Padre. Transformación interna. La transformación interna que el Espíritu trabaja en el corazón y la mente del creyente, llevándonos a una mayor santidad, humildad y conformidad con la imagen de Cristo. ¿Sabían que la idea de Dios para ti es que te parezcas a Cristo y que Cristo se ha formado en tu vida? Ahí está la transformación interna. ¿Qué haría Jesús? Recuerden que hubo una campaña muy hermosa que decía, ¿qué haría Jesús? Así hoy te pregunta, ¿qué haría Jesús? Cuando estás en una situación difícil que no puedes cambiar cierta área de tu vida, cierta adicción que tengas, cierto problema que tengas, cierta circunstancia que vivas, cierto problema que estés atravesando, ¿qué haría Jesús? Entonces él lo único que quiere es que te rindas y que digas, pues aquí estoy, ¿no? Confío en ti y quiero depender de ti totalmente. Propósito y sentido. Fíjense, cuando nosotros venimos a Cristo,
tenemos propósito y sentido. La plenitud espiritual en Cristo otorga el propósito eterno y centrado siempre en vivir para Dios, amándolo y sirviendo a los demás de acuerdo a sus enseñanzas. Recuerda, servir es un privilegio, es un privilegio. Entonces nos da propósito, sentido. Primero el propósito porque nos aceptamos con nuestra vida personal porque Él nos ama así como somos, Él no nos desecha, Él no nos juzga, Él no nos critica, Él no nos, no, Él no, Él nos ama, nos perdona y quiere transformarnos y quiere que sepamos que tenemos un propósito y un sentido, un plan maravilloso que Él tiene para ti. Y por supuesto que no puede faltar la paz y la satisfacción. La paz y la satisfacción, nosotros como creyentes debemos de experimentarla. Cristo lo dijo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y nosotros debemos de tener una paz profunda que proviene de saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios y que su gracia es suficiente para satisfacer todas las necesidades de nuestra alma, de nuestra vida personal. Nuestra vida personal. Así que nosotros no debemos olvidar que esta plenitud espiritual requiere compromiso, diligencia, seguridad, convicción, fe, para que podamos tener una buena relación con Dios, para que podamos ser transformados internamente, para que el externo también sea transformado, que nosotros tengamos propósito, sentido, paz y satisfacción. Así que yo quiero decirte a ti que me estás escuchando, vamos a dejarlo ahí, faltan varios módulos, pero yo lo quiero dejar ahí diciéndote que la diferencia entre plenitud personal y plenitud espiritual es algo que tú tienes que saber cómo manejarla y cómo saber y conocer estas verdades que te van a cambiar tu vida, van a cambiar tu manera de ver la vida, porque Dios quiere que tú la veas de acuerdo a lo que Él ya dijo que tú eres, ¿no? Porque los planes que Él tiene para ti son de bien y no son de mal. Así que yo oro en esta mañana para que Dios cumpla tu propósito en ti y que sigas con estos módulos. Mañana estaré grabando el que sigue y el que sigue hasta que tú puedas entender que Dios nos vino y nos dio vida y vida en abundancia. Y que Él quiere que tú tomes su plenitud y que tú vivas conforme a sus planes y sus propósitos. Que tengas una preciosa y excelente tarde, noche, día, donde tú quiera que me estés escuchando. Dios te bendiga y hasta la próxima.